La Búsqueda, un podcast para jóvenes inquietos. Muy buenas y sean todos bienvenidos a La Búsqueda. En este episodio seguimos en el Instituto de los Gabrielistas, en la tercera edición del curso universitario Prensa y Poder. Y tenemos aquí un invitado muy especial que tiene una carrera profesional muy grande, pero así también como tiene una carrera profesional muy grande, es una persona también con una persona normal, común y corriente. Es una persona que tiene carrera de investigador oncológico, es bioquímico y también es doctor en ciencias químicas, si no me equivoco. Estamos aquí en ciencias. Cuando te haces doctor ya no es físicas o química, en mi época eran ciencias. En ciencias. Entonces estamos aquí con Mariano Barbacid. Mariano, ¿qué tal está? Pues muy bien, encantado de estar aquí en este curso y ya es mi tercer año que vengo. Pues Mariano, a nosotros también encantados de tenerlo aquí y pues quería preguntarle en primera instancia el tema de investigador oncológico. ¿Cuál fue la motivación para ser un investigador, o por lo menos para estudiar bioquímica? ¿Cuál fue la motivación, el motor para ello? Bueno, esto tiene dos fases, si me permites. La primera y las dos fases estuvieron motivadas por profesoras que a las cuales tengo un grandísimo recuerdo y un grandísimo cariño. La primera, una profesora cuando yo estaba en tercero de bachiller, en aquella época bachiller eran 6 años, desde que tenías 10 años a 16 y luego ya entrabas, luego hacías un preuniversitario y luego entrabas en la universidad. Digo esto porque los sistemas de estudios han cambiado muchísimo y ahora el bachillerato son solo 2 años al final, ¿no? Bueno, cuando yo tenía 12 o 13 años, que es lo que cuenta, esta profesora, que además trabajaba muchísimo, entre otras cosas, porque nos daba clase en el colegio, y además ella pues era madre de ocho hijos, con lo cual no tenía mucho tiempo libre, pero ella daba clase a su propio hijo era compañero mío de clase, entonces le daba clase de refuerzo. El chaval pues necesitaba refuerzo. Yo en aquella época, sin que sirva de presunción, pues no necesitaba refuerzo, entonces ella lo que hacía era enseñarme cosas que estaban fuera del currículum de un bachillerato. Entonces, para hacerte una idea, no sé lo que se enseña ahora, pero en aquella época me explicaba la estructura del átomo, lo que era un protón, lo que era un electrón, por ejemplo, el principio de indeterminación de Heisenberg, cosas pues que no eran propias de mi edad, por decirlo así, ¿no? Pero que bueno, si yo iba entendiendo, a lo mejor aunque no entendiera todo, pero con que entendiera un 10, un 20% de lo que ella me enseñaba, ya se creó en mí una ansia de saber, una ansia de conocer lo desconocido, ¿no? Entonces, bueno, podía haberme dedicado a la física, de hecho, a mí siempre me ha interesado mucho el origen del universo. Ayer salió una noticia que tengo un muy buen amigo que estuvo en el CERN y investigadores del CERN por lo visto han encontrado una explicación a uno de las grandes enigmas del universo, y es porque hay materia y hay muy poco antimateria, cuando después del Big Bang se creó tanta materia como antimateria, se supone, porque no había nadie entonces que pudiera medirlo, pero bueno, se supone. Entonces, toda esa parte a mí siempre me ha interesado. Pero, bueno, resulta que tuve otra gran profesora, ya unos años más tarde, cuando tenía 15 años, que me habló de la bioquímica. Es decir, en aquella época no se estudiaba bioquímica en el bachillerato, y me regaló un libro, me acuerdo me acuerdo más que lo tengo en casa, o sea que de una colección pequeñita, muy simple, que se titulaba Que sais je, porque era en francés, y trataba de muy diversos temas. Entonces, uno de los temas era los fundamentos de la bioquímica, el ácido los ácidos nucleicos, los ribosomas, las proteínas, y aquello pues fue lo que ya me encauzó hacia la biomedicina. Y ese cauce hasta la biomedicina lo ha llevado a, por lo menos, tengo entendido que estudió aquí en España, ¿no? Sí, por supuesto, hice el doctorado en España, me doctoré en España. Pero que también estudió en el extranjero.
No, bueno, estudiar sí, porque nosotros los científicos siempre estudiamos, ¿no? Pero no, yo cuando fui a Estados Unidos ya fui con mi doctorado, ya fui con una beca de la Fundación Fulbright y ya me incorporé a un grupo de investigación en el Instituto Nacional del Cáncer. O sea que ya fui lo que llamamos postdoctoral, ¿no? Es una formación que tienes que hacer hasta que, y si puedes llegar a tener tu propio grupo de investigación. Y después de eso, ¿cuándo viene la fundación del Centro Nacional de la Investigación Oncológica? Bueno, eso viene muchísimo después. Muchísimo después de ir a Estados Unidos. Claro, yo fui en el 74, ¿eh? Y yo volví a España en el 98, o sea que puedes calcular los años que estuve allí y si te salen las cuentas verás que son 24. Entonces yo estuve 24 años en Estados Unidos. Tuve la suerte de poder formar mi propio grupo de investigación a los 4 años de llegar. Ya en el 78 ya tenía el director del departamento, ya me dejó que yo dirigiera mi propio grupo. Empecé a reclutar por doctorales. Mi primera postdoctoral fue una investigadora italiana y luego pues ya fui aumentando, ¿no? Y eso llevó a que el año 82 pues fuéramos uno de 3 grupos de investigación que aislamos el primer oncogen humano, y sobre todo eso estableció las bases moleculares del cáncer, porque aunque pueda parecer que esto viene de muy antiguo, no viene de tan antiguo. En el año 82 podemos decir que no se sabía absolutamente nada de cómo se producía un cáncer. Es decir, se sabía lo que era un cáncer, porque evidentemente eso lo sabían los egipcios ya, ¿no? Pero no se sabía cómo se producía, ni qué lo producía, ni cómo se producía, ¿eh? Entonces, esto fue el primer paso dentro de muchísimo trabajo posterior, ¿no? Hoy en día conocemos más de 500 oncogenes, quiero decir, que eso fue solo la primera piedra, ¿no? de hacer un edificio, pero es que antes no había edificio, había un solar, no se sabía nada. Entonces, se sabía en modelos animales, había oncogenes en los retrovirus, pero en el cáncer humano no se sabía. Entonces, bueno, pues eso fue la importancia del trabajo que hicimos nosotros, mi grupo, que era el más pequeñito de los 3, el otro era un profesor ya consagrado del MIT, y el tercero también era un chico joven, listísimo, pero que que no espero, es todo lo contrario, tuve la suerte de estar apoyado por Jim Watson, que fue el que propuso la doble hélice del DNA, ¿no? Entonces, claro, tenía un apoyo muy fuerte, mientras que a nosotros no nos apoyaba nadie. Bueno, se apoyaba, o sea, teníamos fondos, pero vamos, en el mundo de la competición no es solo importante tener fondos, sino si encima alguien te promociona, pues muchísimo mejor. Entonces, lo que quiero decir con esto no es ninguna queja, ni muchísimo menos, pero que a nosotros no nos promocionaba nadie, ¿no? Pero bueno, sacamos el trabajo al mismo tiempo. Pues en noticia, en verdad no esperas escuchar a Jim Watson, que es un investigador que cuando lo estudias de nombre, Hombre, que claro, dice que él, doble hélice del DNA. Es que él fue, además fue un poquito antes que nosotros. El trabajo de Watson y Crick viene el año 53. Yo tenía 3 añitos entonces, o sea, todavía no investigaba. Y a fecha actual con respecto al el Centro Nacional de Investigación Oncológica. Desde la fundación hasta fecha actual, ¿lo sigue trabajando, lo sigue llevando? No, yo no me gusta, o sea, me gusta mandar, ¿para qué lo voy a negar? Pero no me gusta como profesión ser director. Entonces yo fui director hasta que creí ya que el centro estaba maduro para llevar su propia andadura. Entonces yo lo empecé en el año 90, realmente el CENIO se inaugura en el año 2002, o sea, yo regreso en el 98, pero hasta que PEDAS lo construye, que se construyó en tiempo récord. Pero bueno, en 2002 se inaugura y yo dejé la dirección en el año 9. Bueno, en el 9 dije que quería dejarla
la dejé en el año 10, bueno, a principios del 11, para ser más exactos, pero no vamos a entrar en eso ahora. Entonces, mira, yo tuve la suerte de contar con gente que me apoyó muchísimo en aquella época, y te voy a dar solo un dato. Vale, vale. Te voy a dar solo un dato porque, bueno, me permites que presuma un poco, ¿no? Entonces, del centro, no de mí, ¿eh? Entonces, mira, en el año 2008-2009, cuando se crea el European Research Council, que es la fuente de financiación más importante que tenemos en Europa en el mundo de la biomedicina, la física es otra cosa, pues el CENIO consiguió 8 de estos proyectos. En aquellos momentos, ¿sabes cuántos proyectos tenían conjuntamente la Universidad Complutense y la Universidad Autónoma de Madrid? No. Uno. Anda. Y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Todo el Consejo. 2. Lo que te da una idea. Nosotros éramos 25 grupos, lo cual quiere decir que 1 de cada 3 tenía uno de estos proyectos. Es decir, esto no se ha conseguido. Bueno, de hecho, hubo 2 centros más que consiguieron en esa época, que fueron cuando empezaron estos proyectos. 2 centros de investigación que también consiguieron 8. Fue el Karolinska de Suecia y el Weizmann de Israel. Y no, pero claro, esos institutos serán como 10 o 20 veces más grandes que nosotros, ¿no? Pero bueno, que yo por eso lo cuento, porque estoy muy orgulloso, no de mí, ya digo, sino del centro, de la gente buena que había, porque claro, mi grupo era uno de 25. Claro. O sea que el mérito no fue mío, sino fue del grupo de gente que sí que, hombre, yo tengo el orgullo de haberlos traído al centro. ¿Vale? Aquí acabamos la publicidad. Pues, que el centro ha tenido mucho renombre, y me gustaría preguntar algo un poco conciso, que es, a fecha actual, según tengo entendido, el tema de que sigue trabajando, Sí, de que por sigue supuesto. trabajando. Como nunca. Y esa motivación de seguir trabajando, ¿de dónde viene? O sea, de la motivación del principio. Vocación, te perdona que te corte, vocación, no hay otra Es palabra. vocación. No hay otra palabra. Es vocación. Porque, claro, de tanto tiempo de llevar trabajando hasta ahora, que por vocación lo siga trabajando, pues bueno. Bueno, yo siempre he dicho que, porque el parto de mi madre fue muy, muy malo, afortunadamente ella no tuvo ninguna secuela, pero yo creo que sí, me debió afectar el cerebro, porque a mí me gusta trabajar, es un poco tonto, ¿no? Entonces, me gusta trabajar, yo disfruto trabajando. Entonces, no sé, es una broma, ¿no? Me encanta trabajar porque es que es lo que me motiva, ¿no? Entonces, pues oye, mientras tenga recursos y las neuronas me funcionen cada vez peor, pero bueno, sigan funcionando a un cierto nivel, pues voy a seguir trabajando. Aparte, que es que el cáncer está ahí, o sea, no hemos solucionado nada. O sea, podemos estar orgullosos de haber descubierto la primera mutación que ocurre en un cáncer humano, y demostrar que los cánceres humanos ocurren por mutaciones en nuestro propio ácido DNA, ¿eh? Pero eso no quiere decir que hayamos resuelto nada. Entonces, fíjate, para darte una idea de los plazos de tiempo, el primer inhibidor, o sea, el primer fármaco, si lo quieres llamar así, contra ese oncogen que descubrimos en el 82, se aprobó en junio del 21. Si calculas, pues casi 40 años. O sea que una cosa es descubrir una cosa, y luego otra es poder tener una solución para ello, ¿no? Y eso a veces tarda un año, y a veces puede tardar, pues eso, 40, como en este caso. Entonces, quiere decir que todavía nos queda tanto por hacer, que yo lo único que siento es que no voy a poder terminarlo ver, pero bueno, seguiré hasta donde pueda. Y para los jóvenes de hoy en día, ¿cree que esa motivación de que
por ejemplo, de que queda mucho por descubrir del cáncer. ¿Hubo otra cosa de motivación para los jóvenes, para, por ejemplo, en este caso del ambiente bioquímico, para seguir estudiando sobre eso? O, por ejemplo, para un joven que eso pueda ser su fuente de motivación o cualquier otra cosa, ¿cuál puede ser para nosotros los jóvenes ese punto y la importancia de la motivación para conseguir las cosas? Hombre, yo ojalá pudiera una varita mágica a todos los chavales jóvenes inculcaros la vocación que yo he tenido, porque yo he sido muy feliz trabajando. O sea, no hay nada mejor en este mundo que te guste lo que estás haciendo. Yo imagino que las personas que tienen que, no sé, que apretar un tornillo o lo que sea y que no les gusta, pues las 8 horas del trabajo deben de ser duras, ¿no? Porque yo, para mí, las horas de trabajo no son duras porque lo estoy pasando muy bien, ¿no? Y eso es gracias a la vocación. Yo, te soy sincero, no sabría cómo inculcar vocación en la juventud. Sí que es obvio, por mi propia experiencia, que hacen falta buenos maestros que sepan inculcar la vocación. Pero evidentemente cosas importantes que hacer no os va a faltar a los jóvenes. Pero claro, si uno no tiene vocación, pues yo ya eso ya no sé cómo solucionarlo, ¿no? Pero vamos, ya digo, por mi propia experiencia, el maestro, el profesor, es fundamental. Pero claro, también es fundamental que el estudiante tenga vocación. Si no la tienes, pues aunque sea de lo que sea, o sea jugar al fútbol, o que sea de cualquier otra profesión, es el tener vocación. ¿Cuántos, hablando del fútbol, que es más fácil que de cáncer, cuántos futbolistas buenos no se han malogrado por no tener vocación y preferir irse a las discotecas a pasarlo bien, ¿no? Si tú tienes vocación, ha habido futbolistas pues, que no han ido a discotecas porque lo que querían realmente es triunfar en el mundo del fútbol, ¿no? Y otros que se han perdido por todo lo contrario. Pues en algo tan simple como el fútbol, vamos, simple me refiero no de jugarlo, sino de concepto, pues también aplica, ¿no? Es decir, que la vocación aplica en todo. Tienes que ser feliz. O sea, si quieres un consejo así rápido, tienes que ser feliz con el trabajo que escojas, sea el que sea. También puede ser un pintor o puede ser un albañil también. Es decir, si lo que haces te gusta, ¿sí? No tiene por qué ser un gran profesor ni un gran... Es decir, es que disfrutes trabajando y eso te va a hacer la vida muchísimo más fácil. Y justo que hablando de consejos, nosotros tenemos aquí en la búsqueda un poco el concepto de al invitado que haga una pregunta al espectador y que si es posible le pueda dar un consejo. Una Que es pregunta al hacerle una espectador. pregunta al espectador y darle un Vale. consejo. ¿Y quién es el espectador? Los que nos ven por las plataformas. Entonces, Vale, pero pues, que es gente joven, supongo, sí, de gente vuestra joven. edad y todo Gente esto. joven. A los jóvenes. Pues, hombre, la pregunta sería, ¿tienes vocación? Es decir, ¿crees, cuando tú te analizas a ti mismo, crees que tienes vocación? Y la respuesta es, aquellos que digan que sí, ya están en el buen camino, y aquellos que digan que no, pues que la busquen. Que la busquen, que se asesoren, que tengan confianza en personas con más experiencia y que tengan suerte y la encuentren. Y el consejo se podría decir que es el que nos dio anteriormente, que es que conseguir un trabajo en el que estés a gusto, en el que estés feliz. Tienes que ser feliz con tu trabajo, pues ten en cuenta, el día tiene 24 horas, pero tú al trabajo le dedicas casi 10, porque están las 8 horas, más luego el ir y venir, que aquí supongo que será menos tiempo, pero en Madrid es 1 hora de ir, 1 hora de venir, pero que no estés trabajando, pero tienes que ir al trabajo. Si eso te hace infeliz, te pesa, no disfrutas con ello, joder, tiene que ser terrible. Yo no lo he experimentado nunca, por lo tanto no puedo, pero para mí me parece que tiene que ser terrible. Yo cuando voy a trabajar voy encantado de poder hacer lo que he pensado por la noche o lo que había pensado el día anterior o lo que sea.
Hombre, hay veces que tienes que hacer burocracia, esa parte, ese día no soy feliz. Pero bueno, la vida tampoco es un camino de rosas, ¿no? Cuando tienes que pedir dinero, cuando te lo deniegan, cuando tienes que publicar y también te lo deniegan o te lo retrasan. Es decir, la investigación no es un camino de rosas, pero siempre que sea tu vocación, se lleva con mucha más alegría o con mucho menos peso que si no te gustara. Pues Mariano, yo estoy muy encantado de tenerlo aquí, pero por el tema tiempo creo que ya terminar. hemos quedado un poco. Y pues muchísimas gracias por estar aquí. Y en verdad daría para muchísimo más para seguir hablando de todo lo que sea. Y en verdad, pues muchísimas gracias a todos por seguir viéndonos, a los espectadores de La Búsqueda. Y los esperamos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias y hasta luego.